Buenas tardes. Les agradecemos la presencia a todos en un día feriado y le vamos pidiendo a la gente que esté en la entrada que vaya ingresando, así comenzamos. Como todos saben, la idea es que podamos tener dos charlas catequísticas de la palabra para poder recibir después el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Hay una serie de actividades importantes que va a desarrollar la parroquia porque se juntan también los 200 años en nuestra ciudad y todos saben, que la ciudad creció alrededor de Nuestra Virgen del Carmen, porque el pago se llamaba el Carmen de las Cañuelas. Y en ese momento creemos que es importante que podamos desde la iglesia, en estos momentos tan difíciles, tener un mensaje de la Virgen hacia todos nosotros y lo que podamos colaborar todos con ese mensaje. Por eso nos pareció al Padre Ramón y al Padre Pablo muy importante poder hacer la entrega de los escapularios, pero tener también una charla donde nos formaran y tuviéramos un pleno conocimiento de lo que se va a recibir. Y para eso hemos pedido la colaboración y aceptado el Padre Ulises de la parroquia de Uribe Larrea, la parroquia de Nuestra Señora Lupán, y hoy está con nosotros, nos va a dar esta charla hoy y va a continuar el lunes que viene. Van a ser dos charlas y luego se va a hacer la consagración, que después el Padre seguramente explicará en la segunda charla. Así que sin más preámbulo, le damos la palabra al Padre Ulises. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Tita, por la presentación. Buenas noches. Creo que lo más importante, y ya vamos a ir profundizando sobre el tema, vamos a dedicar un tiempo a la oración. Así que vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María para pedirle a Dios que nos envíe el Espíritu Santo y a la intercesión de la Virgen para que ella nos guíe espiritualmente en estas dos pequeñas catequesis para prepararnos a recibir el Sagrado Escapulario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un poco la idea de esta catequesis, no conferencia, ¿sí? Porque justamente el escapulario y los sacramentales necesitan una catequesis previa, así como cuando ustedes mandaron a los chicos a la primera comunión, el bautismo, siempre hay una catequesis, justamente para formar y por sobre todas las cosas para hacer tomar conciencia a las personas que van a recibir algo de la Iglesia, qué es lo que recibe, a qué obligaciones va a tener adjudicados en su vida y también las riquezas que va a recibir de parte de la Iglesia. Estas dos catequesis la vamos a dividir esta primera parte como en dos grandes grupos. Vamos a hacer una introducción, lo que es referido justamente a la bibliografía, ¿no? Y a las fuentes de las cuales sacamos y en qué contexto se encuentra el Sagrado Escapulario. Y la segunda parte de esta catequesis vamos a hacer una introducción con respecto del escapulario. Después, el lunes que viene, vamos a estar dedicado todo exclusivamente a lo que es el escapulario, lo que significa, lo que exige y las promesas que justamente da este acto de devoción en nuestra vida. Para comenzar, quiero que ustedes tengan en cuenta que voy a usar
tres fuentes fundamentales en la vida de fe: las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II, ¿sí? Además de otros documentos previos al Concilio Vaticano II, ya que el escapulario tiene una gran historia dentro de la misma historia de la salvación. Para comenzar, todos ustedes están aquí para recibir esta catequesis y muchos de ustedes para tomar conciencia de lo que significa el escapulario y lo que van a recibir. Entonces, algunos de ustedes no lo recibieron. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder comenzar esta catequesis. Este ejercicio va a consistir en lo siguiente. Traten de pensar en tres cosas que ustedes desean, que ustedes quieren tener profundamente. Por más que sean, que ustedes consideren que sean superficiales, por ejemplo, bueno, quiero un deseo quiero un 0 kilómetro. No importa, si ustedes lo que quieren ahora es lo que quieren ahora, ¿sí? Pero traten de pensar tres cosas. Vamos a hacer un ratito de silencio. Si tienen para anotar o en el celular, lo que fuere, anótenlo, ¿sí? Anótenlo porque es un ejercicio que va a ser interesante y que nos va a introducir justamente en lo que es esta catequesis. Tres cosas, ya sean materiales, espirituales o emocionales, que desean ustedes profundamente recibir de algo o de alguien. ¿Sí? Un ratito de silencio y traten de pensar esas tres cosas. Bueno, es algo fácil, es casi como los tres deseos del cumpleaños, ¿sí? Bueno, ahora la segunda parte de este ejercicio, traten de reducir esos tres deseos en una sola palabra. En una sola palabra. ¿Qué es lo que quieren para su vida? ¿No? Entonces, traten de pensar que, por ejemplo, si yo quiero un 0 kilómetro, quiero la PlayStation 5 y quiero un par de zapatillas nuevas, bueno, ¿qué significa esos tres deseos en mi vida? ¿Qué es lo que me va a dar a mi vida, por lo menos materialmente, ¿sí? o hasta inclusive emocionalmente? Y lo reducen a una sola palabra, a una sola palabra. Esto es un poquito más difícil. Bueno, ¿qué conclusiones sacaron? Compartan porque si no se termina acá la charla y nos vamos a cenar a casa, ¿sí? A ver, ¿cuál es la deducción que sacaron? Los tres deseos y luego reducirlo a uno solo. ¿Qué es lo que quieren para su vida? En última instancia es la pregunta fundamental. Paz. Paz. Bien. ¿Qué más? Felicidad. Yo creo que tenés que tener fe para conseguir las cosas que querés. Una sola palabra, una sola palabra. Una sola palabra. Fe. Fe. Amor. Salud. Amor. Salud. Amor. Tranquilidad. Tranquilidad. Amor. Fortaleza. Fortaleza. Confianza. Conversión. Confianza. Confianza. Muy bien. Perfecto. Bien, bien. Estamos todos más o menos hablando el mismo idioma. Todo esto que se ejemplificó en algunas personas es algo que todo el mundo desea. Más allá de la cultura, más allá de la religión, más allá de la idiosincrasia. Es algo que todo el mundo desea, que se expresa a veces en cosas materiales o hasta inclusive emocionales, y aquellos que tienen un poquito más de trascendencia en algo espiritual, ¿no? Pero si uno deseó tener, no sé, 10 millones de dólares, es porque uno quiere tranquilidad en la vida y no estar pensando en pagar los servicios, los impuestos, esto que no me alcanza y que lo otro, ¿no? Es una expresión de algo mucho más, y que es justamente la tranquilidad, la paz, el bienestar y por sobre todo la felicidad. Ahora bien, ya que hicimos este ejercicio, nos damos cuenta de que la felicidad, la paz y el bienestar es el deseo que está
en el corazón de todas las personas. Lo bueno es que ahora nosotros debemos preguntarnos con quién vamos a conseguir esto o en dónde vamos a conseguir esto. Indudablemente, si estamos acá, es que tenemos la certeza de que esta felicidad, este amor, esta tranquilidad y esta paz la vamos a conseguir con nuestro Señor Jesucristo, porque por eso estamos acá. Y el deseo de todo cristiano se va a materializar en un estilo de vida concreto. Por eso, si lo quieren anotar, hay un texto, por ejemplo, del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, que también tiene sus paralelos en Mateo y en Lucas. Y dice así: cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Palabra de Dios. Capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, a partir del versículo 17 al versículo 22. Y aquí encontramos un poco el deseo de este hombre, como se lo llama en el Evangelio, el hombre rico, ¿no? El deseo de ganar la vida eterna, que es el lugar donde vamos a conseguir la felicidad, el amor, la paz, la fortaleza, todo lo que ustedes han compartido en esta primera parte de la charla. Este hombre rico deseaba profundamente la vida eterna como lo deseamos cada uno de nosotros. ¿Y a quién se acercó? A Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, según el evangelista San Juan. Y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder alcanzar esta felicidad y este deseo que está grabado en lo profundo de nuestro corazón? Automáticamente, ¿qué es lo que le dice nuestro Señor? Bueno, si cumplís, vamos a reducirlo a los 10 mandamientos, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? No matar, no robar, no levantar falso testimonio y demás. Y este hombre muy piadoso cumplía todo desde su juventud, dice. Esto significaba de que, o uno supone que es un hombre mayor que le está preguntando justamente cómo puede alcanzar la vida eterna. Al cumplir todo esto, Jesús da un paso más, le exige algo más. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y esto qué significa? Significa el desapego. Porque nosotros en nuestra vida podemos exigirnos, sí, a cumplir, a llevar una vida moral según lo que nos pide nuestro Señor. Pero el desapego es constitutivo en la vida cristiana. Porque al desapegarnos, justamente nos vamos a experimentar la necesidad de Dios. Abro un pequeño paréntesis como para que vean la conexión que va a tener con el escapulario. El escapulario de la Virgen del Carmen justamente surge en un lugar del norte de Palestina que es en el Monte Carmelo. De ahí viene el nombre, ¿sí? Bueno, la orden de los carmelitas descalzos surge y tiene sus orígenes en este lugar, que ya en los orígenes de Israel, estamos hablando de miles de años atrás, en ese lugar, en la persecución por aquellos que adoraban a Yahvé, se escondieron justamente un grupo que llamaban los Anahuim, que eran los pobres del Señor, los pobres de Dios, que dejaron todo lo que tenían para poder escaparse y rendir culto justamente a Yahvé en este lugar, que después va a tener como gran paradigma al profeta Elías, que lo conocemos ahora en la devoción a la Virgen del Carmen como San Elías profeta.
como para que ustedes vean desde dónde, estamos hablando de miles de años atrás, 3.000, 4.000 años atrás, mucho tiempo, en el lugar donde se vive el desapego total de la propia vida, pero para consagrarse al Señor. Por eso, cuando este hombre le pregunta a nuestro Señor Jesucristo qué debe hacer para alcanzar la vida eterna, primero le exige una vida moral, los 10 mandamientos, y luego le exige algo más, el abandono de sí mismo, algo que nuestro Señor nos mostró con su estilo de vida, ¿no? El abandono completo justamente a Dios. Y que este abandono Dios lo va a ir pidiendo a su pueblo durante toda la historia de la salvación. Lo vamos a encontrar en el desierto de Israel, en el desierto de nuestro Señor, en el desapego justamente de un lugar de culto, de una tierra propia, ¿no? Siempre el desapego va a ser como la columna vertebral de la consagración de Dios. Que de hecho el escapulario va a ser el signo del desapego de nuestra vida para poder volcarnos constantemente a Dios. Ahora bien, el gran desafío de la vida cristiana es hacer coincidir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Que el 90% no coincide, ¿no? Siempre lo que uno desea generalmente no es lo que Dios desea de nuestra vida. Pero providencialmente podemos encontrar en las Sagradas Escrituras también cuál es el deseo de Dios. Y justamente el deseo de Dios es que nosotros también podamos alcanzar esta vida eterna. Si ustedes después pueden buscar en el texto, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice lo siguiente: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la plena verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Palabra de Dios. San Pablo nos deja bien claro que el profundo deseo de Dios es que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y qué significa salvación? Salvación es comunión íntima con Dios, algo que hemos perdido con el pecado original. Si ustedes, no voy a leer todo el libro del Génesis, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, el libro del Génesis, ¿en qué consistía? En que el hombre, la humanidad, el hombre y la mujer, estaban en comunión con Dios. Y no solamente con Dios, sino que al estar en comunión con Dios, estaban en equilibrio, en comunión con toda la creación. No había abusos, ¿sí? No había egoísmo, no había autoritarismo, no había nada de eso. Pero el pecado original consistió en ser Dios sin Dios, ¿no? Porque la tentación, ¿cuál fue la de la serpiente? Coman de este fruto y seréis como dioses, le dice la serpiente. O sea, quiso transformar, quiso tentar al hombre en ser Dios y ser su propia medida y su propia autoridad. Quitarlo a Dios de la vida de la humanidad y ponerse a la humanidad misma en ese lugar. Algo que estamos viviendo ahora, ¿sí? El desplazar a Dios y poner al hombre como toda medida. En eso consiste el pecado original. ¿Qué es lo que busca Dios? Dios busca que nosotros retomemos nuestra comunión con Él. Y en eso consiste la conversión, como dijeron, ¿no? El deseo de la conversión, que es volver el camino que nos lleva hacia Dios. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Ya en este texto de San Pablo vamos a encontrar algunas actitudes que debemos tener todos los cristianos, pero especialmente aquellos que buscan una consagración por medio del sagrado escapulario. ¿Qué dice? Que debemos hacer plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias.
Saben que acción de gracias traducido al griego es Eucaristía. Eucaristía significa eso, acción de gracias. Y esto es lo que San Pablo justamente nos invita, a que lleguemos justamente a la plenitud de nuestra vida en la acción de gracias, esto es, en la Eucaristía. Y este es el deseo que Dios tiene para con cada uno de nosotros y para con toda la humanidad. Poder volver nuestro camino que nos dirige hacia Él. ¿Para qué? Para poder entrar en comunión con Él, que lo logramos justamente en la comunión sacramental de Jesucristo, ¿no? Todo debe estar destinado justamente ahí. De hecho, les anticipo un poco, en el Concilio Vaticano II hay una constitución que se llama Sacrosanctum Concilium, que en el número 10 justamente nos habla de esto, de que la plenitud de todo cristiano, de la vida de gracia de todo cristiano, es llegar justamente a la vida sacramental, y esto es justamente a la Eucaristía. Pero ya vamos a profundizar sobre ese tema en particular. Ahora bien, ¿cuáles son los caminos que nos llevan a la comunión con Dios? Como lo hemos anticipado, justamente es los sacramentos, ¿no? Los sacramentos es lo que nos ayuda a configurar nuestra vida a la vida de Cristo. Y aquí hacemos una distinción. Una cosa son los sacramentos y otra cosa son los sacramentales, ¿sí? Los sacramentos son 7 y son inamovibles, no hay ni más ni menos, no se pueden ni quitar ni agregar. Son esos 7 que van marcando la vida, nuestra vida cristiana, y que los sacramentos nos van ayudando a configurar nuestra vida con Cristo. El primero de ellos, que es el que nos constituye como hijo de Dios, que es justamente el bautismo. Y nos constituye como tal justamente porque por medio de Jesucristo somos hijos de Dios. Luego nosotros por nuestra propia decisión confirmamos esto que hemos recibido de niños, que es el sacramento de la confirmación, que originalmente, y ustedes saben que en el caso de un adulto, por ejemplo, que no está bautizado y hace una catequesis para recibir el sacramento, recibe todo, no es como los chicos, que de bebé recibe el bautismo, después se prepara para la comunión, después se prepara para la confirmación. En el caso de un adulto, recibe todo el sacramento, como decían en los orígenes de la Iglesia, el sacramento de iniciación cristiana. Bautismo, confirmación o unción con el Santo Crisma, que es lo mismo, y la comunión, ¿sí? Que es justamente el centro y el culmen de la vida cristiana. Y después tenemos otros 4 sacramentos que se distinguen, 2 y 2, 2 que traen la sanación al alma, la reconciliación y la unción de los enfermos, y los otros 2 que hacen al crecimiento de la Iglesia, el matrimonio y el orden sagrado. El matrimonio hacen crecer por medio de los hijos y el orden sagrado por medio de la administración justamente de los sacramentos. ¿Cómo podemos definir un sacramento? Se lo traté de definir de la manera más sencilla posible. Los sacramentos primero son los medios ordinarios de salvación. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos la certeza que lo que se celebra en el sacramento se realiza. No depende de un acto de fe de nuestra parte. Por eso, perdón que abra un pequeño paréntesis, cuando ustedes van a recibir la Sagrada Comunión y dicen amén, no significa así sea. Porque si uno traduce amén como así sea, es un acto de deseo de nuestra parte. Y no, ya está el cuerpo del cuerpo de Jesús ahí. Entonces, amén es una afirmación contundente. Si lo quieren traducir sería así es. Está realizado, no es un acto de deseo, sino que está realizado el sacramento. ¿Sí? Entonces, como los sacramentos son los medios ordinarios de salvación, no significa ordinario algo despectivo, ¿no? Sino que tenemos la certeza que por medio del sacramento se realiza la gracia que se celebra. Primera característica, definición, entonces sería, los sacramentos los podemos definir como signos sensibles y eficaces de la gracia. Signos sensibles
y eficaces de la gracia. Podemos agregarle muchas cosas más, pero traté de hacer lo más sintético posible la definición. Signo, si uno busca, iba a decir en el diccionario, si uno googlea, sí, ahora no se busca más en el diccionario, si uno googlea signo, vamos a encontrar esta pequeña definición. El signo es aquel que está en el lugar del objeto al que representa y que por una relación convencional o de semejanza evoca en un tercero una realidad determinada para alguien que la interpreta. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense el cielo y ustedes mirando el cielo hay humo. Bueno, ese humo, ¿qué significa? Que hay ¿qué abajo? Fuego. Nadie se va a imaginar que hay una máquina de humo en un boliche, ¿no? Uno ve el humo en el cielo, automáticamente evoca el fuego, ¿sí? Bueno, el signo del sacramento justamente nos va a evocar a lo que se está celebrando. Por eso son signos sensibles. ¿Qué significa un signo sensible? ¿Que mueve nuestro sentimiento? ¿Que en la misa tenemos que llorar? No habla de la sensibilidad afectiva, sino sensible, que lo podemos percibir por los sentidos externos. ¿Cuáles son los sentidos externos? La vista, el olfato, muy bien, el oído, el tacto, el gusto, ¿sí? Los sentidos externos. Todos los sacramentos, todos los signos sacramentales se perciben por los signos externos. En la comunión vemos el gusto, en el tacto en el bautismo, en la unción del crisma, en el oído por las palabras que dice el ministro por la cual se realiza el sacramento, ¿sí? Todos los sacramentos lo podemos percibir por los sentidos externos, por eso son signos sensibles. Y además dice que son eficaces. ¿Qué significa esto? Significa que lo que se celebra en el bautismo se realiza. Entonces, si yo a una persona le digo, no sé, fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está realizando eso, ¿sí? No es una representación, no es un símbolo como lo que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué significa? Que yo acá en estos colores de la patria, acá metidos están todos los argentinos de todos los tiempos. No, esto es un símbolo patrio que nos evoca a nuestra nacionalidad, pero no significa que aquí contiene a toda la Argentina, porque acá no está Córdoba, ni Tucumán, ni Salta, ¿sí? Es un símbolo patrio. En el signo sacramental sí se contiene y se realiza lo que se está haciendo. Y por lo tanto el efecto del bautismo es transformar a esa criatura de Dios nada más ni nada menos que en un hijo de Dios. Lo mismo ocurre con la unción del Santo Crisma, en la confirmación, en el orden sagrado, ¿no? Como decía el cura de Ars, ¿no? Me postré pobre y cristiano y me levanté sacerdote. No sé si alguna vez fueron ustedes a una ordenación sacerdotal. Hay un signo donde él se postra, ¿no? Nosotros, el padre Ramón y todo, nos postramos así y se cantan las letanías, ¿no? Y uno cuando se levanta sacerdote. Y se levanta con el poder de hacer muchas cosas. Con el poder de hacer hijo de Dios, con el poder de perdonar los pecados, con el poder de sanar el alma por medio del sacramento de la unción de los enfermos, con el poder de transformar el pan y el vino, nada más ni nada menos que en el cuerpo y en la sangre de nuestro Salvador. Y yo sigo siendo morochito, no es que antes de mi ordenación era rubio, vikingo, de ojos claros, no. Estoy igual, con un poquito más de peso, pero era igual, ¿sí? No hay una transformación física, pero sí hay una transformación espiritual, porque ahí es donde justamente nuestro acto de fe nos dice de que el sacramento produce esta transformación, es eficaz. Lo que el obispo dijo mientras me imponía las manos es lo que se realizó en mí, ¿no? Me transformó en un ministro de Dios y de la Iglesia. Entonces, son signos que evoca a algo más, en este caso a Dios. Sensibles, que lo podemos percibir por los sentidos externos. Y eficaces,
O sea que lo que se celebra se realiza. ¿De qué? De la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un don gratuito dado por Dios en beneficio de la salvación o la santificación de las almas. Gracia es eso, es gratuito, es algo gratis. Y no gratis porque no hay que pagarlo, sino gratis porque no depende de nuestra disposición para que se realice. Si ustedes estuvieron en el Corpus Christi el fin de semana pasado, estaba la secuencia, el himno previo, ¿no? Y en la secuencia decía algo verdaderamente hermoso, ¿no? Decía que la Eucaristía la recibían todos, pero no en todos tenía el mismo efecto. Para algunos era salvación y para otros condenación. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso justamente porque el efecto, no lo que recibimos. Lo que recibimos siempre es el cuerpo de Cristo. Pero el efecto que produce en nosotros va a estar limitado a la disposición que nosotros tengamos. ¿Sí? A ver, levante la mano a quien le gusta el chocolate. Bueno, a todos, ¿sí? A todos nos gusta el chocolate. Muy bien. Cuando comemos el chocolate, nos cae bien, ¿verdad? Más ahora en invierno, frío, ¿sí? Ahora bien, traten de imaginarse comiendo chocolate, pero ahora en otro contexto, con una tremenda patada al hígado. ¿Le va a caer bien el chocolate? No. Pero el chocolate es el mismo. La misma marca, el mismo chocolate. Pero ¿por qué nos cae distinto? Y porque la disposición es distinta. Si yo tengo una tremenda patada al hígado, yo estoy enfermo y como chocolate, no me va a hacer bien, me va a hacer mal. Si yo el sacramento no lo recibo en estado de gracia, o sea, enfermo en el alma, no me va a caer bien, me va a caer mal. Por eso para unos es condenación y para otros es salvación. Los sacramentales, lo que conocemos como sacramentales, nos tienen que disponer de la mejor forma posible para nosotros acceder a los sacramentos. ¿Sí? Los sacramentales nos ayudan a disponernos para recibir de la mejor manera los sacramentos. Que en el sacramento, ¿sí?, se realiza lo que se celebra, ¿sí? Ex opere operato. Lo que se está celebrando se está realizando, más allá de cómo nosotros estemos interiormente, si en pecado mortal, venial o en estado de gracia o lo que fuere. La presencia de Cristo en la Eucaristía se está realizando. Lo que sí va a ser diferente va a ser el efecto en la propia vida. Y ahí sí, ex opere operantis, ahí sí va a depender de nuestra disposición. En los sacramentales va a tener mucha más importancia la disposición del alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el sacramental, que generalmente se simplifica en una bendición, ¿sí?, la bendición va a tener mayor o mejor efecto en mí según como yo me disponga. Y por eso tiene sentido estas dos catequesis. Porque si ustedes todavía no recibieron el escapulario, la catequesis va a ayudar justamente a recibir de la mejor manera posible, de la mejor disposición posible, este sacramental en nuestra vida. Si nosotros vamos al Concilio Vaticano II, también al Sacrosanto Concilio, van a encontrar a partir del número 59, van a encontrar la definición y la profundización de lo que es sacramento. Pero en el punto 60 vamos a encontrar la definición y la característica de lo que es un sacramental, ¿sí? Sacrosanto Concilium, número 59, número 60 y siguientes. Pero en el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a encontrar en el 1668, parágrafo 1668, hago un pequeño paréntesis, no es la página, ¿sí? El Catecismo, ustedes son jóvenes y tienen buena vista, van a encontrar que cada párrafo tiene un número. Bueno, eso es lo que se cita, no la página, porque si hay otra editora que lo hace de otra forma, lo hace en tomos, por ejemplo, y bueno, la página no va a coincidir, ¿sí? Entonces, cada párrafo sí tiene un número. Bueno, cuando se cita
el Catecismo de la Iglesia Católica se cita ese número del párrafo, ¿sí? Y vamos a encontrar que nos hace la introducción, de hecho de acá saqué el esquema de esta catequesis. En el 1667 nos van a hacer la introducción a los sacramentales y dice lo siguiente: la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Habla de además porque habló antes de los sacramentos, ¿sí? Instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Bueno, aquí ya nos da la primera parte de la diferencia. El sacramento es instituido por Cristo. La Eucaristía, la última cena. El bautismo del Señor. El Santo Crisma, la unción del Padre, ¿no? Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mi complacencia, escúchenlo, ¿sí? La unción del Espíritu en forma de paloma, ¿sí? El Santo Crisma. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia, que justamente como la Iglesia obra según Cristo, tiene el poder de instituir los sacramentales. ¿Esto qué significa? Que a lo largo de la historia se fueron agregando sacramentales, ¿sí? No es como los sacramentos, que son 7, los instituidos por Cristo y punto. No, los sacramentales, como son instituidos por la Iglesia, son los signos que a lo largo de la historia de la salvación los fue adquiriendo y que alguno quedó evocado a una parte de la Iglesia, otro se extendió a una región y otro se extendió a la Iglesia Universal, como es justamente el sacramental del Sagrado Escapulario de la Virgen del Carmen, ¿sí? Entonces, tenemos los sacramentos instituidos por Cristo, 7, los sacramentales instituidos por la Iglesia, que son varios, que la mayoría siempre se esquematiza por una bendición, ¿sí? El escapulario es una bendición y que esa bendición se materializa, por una manera, ¿no? Se significa por medio del trapito marrón llevándolo al pecho y en la espalda. Así vamos a tener muchos otros sacramentales, ¿sí? El Agnus Dei, que se hace con la cera, ¿sí? de Semana Santa y el cirio pascual, la mezcla y demás. Bueno, así vamos a tener un montón de sacramentales. En el caso del escapulario va a ser justamente también un vínculo directo y estrecho a una orden específica y particular. Les abro un paréntesis. ¿Saben por qué es feriado hoy, no? ¿Por qué? Bien. ¿Y quién hizo la bandera? Belgrano. Muy bien. Vieron que Belgrano pertenecía como terciario a los dominicos, por eso está enterrado en Santo Domingo, ¿sí? En la iglesia de Santo Domingo. Bueno, él, justamente por ser terciario y pertenecer, ¿no? como cofrade a Santo Domingo, fue enterrado, es más, sus restos están envueltos en el hábito de Santo Domingo, ¿sí? El hábito dominico, ¿sí? Bueno, eso fue justamente por pertenecer, ¿sí? a los terciarios. En este caso va a ser la orden de carmelitas descalzos, pero ya vamos a profundizar en ese tema, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con la segunda parte. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es el escapulario de la Virgen del Carmen, de dónde proviene, cuál es, digamos, el origen histórico, por decirlo de una manera, y después dejamos para la clase que viene los beneficios espirituales justamente de este acto de devoción. Vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, justamente en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. No voy a leer todo porque es muy largo, pero ahí tenemos, digamos, como una de las primeras referencias, o las dos referencias fuertes justamente del lugar donde tiene justamente el nombre la Virgen del Carmen, que como bien les introducía, al norte de Palestina hay una montaña
que se llama el Monte Carmelo, que ahí hay dos acontecimientos importantes en la vida de Israel. Uno de ellos es justamente la manifestación del poder de Yahvé, del poder de Dios en Israel. ¿Qué significa? Esto significa que en aquel tiempo el rey de Israel justamente cambia, ¿no?, su devoción y se empieza a ir detrás de otros dioses, ¿sí? Empieza a rendirle culto a otros dioses. Y justamente empieza a perseguir a los profetas de Yahvé. Uno de ellos, Elías. Bueno, aquí justamente Elías, para mostrar el poder de Dios, para mostrar el poder de Yahvé, llama a todos los profetas de Baal y de otros dioses a que muestren el poder que ellos tienen en el Monte Carmelo. Entonces lo sintetizo, vienen los profetas de los otros dioses, los profetas de Baal, arman un fuego con carne arriba, y ellos, sin encenderlo, le tenían que pedir a sus dioses que consuma con el fuego ese sacrificio. Bueno, no pasa nada. Elías hace exactamente lo mismo, pero además vuelca agua sobre el sacrificio, ¿no? Mucha agua. Le pide a Yahvé que consuma el sacrificio, y Yahvé desde el cielo envía un fuego y prende fuego todo y consume. Consumir el sacrificio significa que al prender fuego sube el humo, y el humo lo recibe Dios. Bueno, después ahí justamente pasa a degüello, o sea, los decapita a todos los otros profetas, manifestación del poder de Dios en aquel tiempo, ¿sí? Y después el otro acontecimiento es un tiempo de mucha sequía en Israel, justamente por haberse ido detrás de otros dioses, y el profeta Elías justamente se va al Monte Carmelo, y desde allí justamente le pide, una viuda le lleva, con la única harina que le quedaba, ¿no?, le lleva un panásimo, ¿sí?, para que él pueda comer. No iba para comer ni ella ni su hijo, y Elías profeta le promete que prontamente va a tener justamente lluvia, y por lo tanto va a tener que cocinar para ella y para su familia. Y allí desde la cima del Monte Carmelo ve una nubecilla, ¿no?, una nubecita que venía desde el mar, signo de la lluvia, signo de la bendición de Dios. Y la nube, signo de la Virgen, ¿sí? Bueno, desde aquel tiempo ya se empieza justamente a incorporar y a introducirse lo que es la devoción de la Virgen del Monte Carmelo. Esa sería como la advocación precisa, ¿no? La Virgen María del Monte Carmelo, que después lo que nosotros lo traducimos como Nuestra Señora del Carmen. El nombre Carmen viene del nombre Carmelo, ¿sí?, del Monte Carmelo. Bueno, como les decía al principio de la charla, ya ahí en ese Monte Carmelo, en las cuevas, existían los anahuín, los pobres del Señor, que después, justamente con la llegada de Cristo, la conversión, todos los judíos que se convierten al cristianismo, los que después son los judíos cristianos, empiezan justamente a tener esta conversión de vida, ¿no? Dejan el judaísmo y se transforman, se convierten al cristianismo. Entonces, todas las costumbres que llevaban en aquel tiempo la empezaron justamente a incorporar en ese lugar. Y por eso surgen estos monjes del Monte Carmelo, que ellos vivían en cuevas, se reunían solamente lo que se llamaba para el rezo del oficio o de las horas santas, ¿sí?, que es maitines, tercia, sexta, nona, vísperas completas, ¿no? O sea que dividen el día en 3 horas. Cada 3 horas se juntaban a rezar, y después cada uno se iba a su cueva, ¿sí?, para seguir rezando y alabando a Dios. Hubo un tiempo, siglo XIII, que hay una persecución, ¿sí? En aquel tiempo era el 7º justamente general de la orden de Carmelitas Descalzos, San Simón Stock. Recuerden ese nombre, que va a ser muy importante, y que San Simón Stock, justamente por la persecución, se muda con todos estos religiosos a Europa. En Europa tampoco son muy bien recibidos, y San Simón Stock le pide un signo a la Virgen María, a la bienaventurada Virgen María, le pide un signo para saber si realmente era de Dios, ¿no?, estos hermanos y este carisma particular.
y la Virgen María le promete un signo. Ese signo es el cerrado escapulario. Generalmente todas las órdenes mayores, franciscanos, dominicos, carmelitas, todos tienen un escapulario, ¿sí? Era como una vestimenta común de la época. En el caso de San Simón Stock, al ser entregado por la Virgen María, lo utiliza como un signo de consagración. Y esto es importante y clave, ¿sí? Porque más allá que es un sacramental, es un signo externo, porque uno lo viste, ¿sí? Uno lo lleva puesto. En invierno capaz que no se nota porque uno está muy abrigado, pero en verano uno ve las tiritas, uno lo lleva, es un vestido. Entonces, cuando se pregunta sobre el escapulario, uno tiene que dar una respuesta de fe, una respuesta de consagración. Y no solamente una respuesta verbal, sino que una respuesta testimonial. Y eso es lo clave y lo exigente justamente del escapulario, ¿no? Si uno lleva una cruz y uno se dice que es un cristiano, bueno, el comportamiento tiene que coincidir con el signo que uno lleva. Entonces, como para definir un poco qué es el escapulario podemos decir que es lo siguiente. El escapulario de la Virgen del Carmen es el signo externo de devoción mariana, que consiste en la consagración a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, por la inscripción en la Orden Carmelita, en la esperanza de su protección maternal. El distintivo externo de esta inscripción o consagración es el pequeño escapulario marrón, que es el que todos conocemos. El escapulario del Carmen es un sacramental, es decir, según el Concilio Vaticano II, un signo sagrado según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia, ¿no? La definición que le acabo de leer del Concilio Vaticano II y del Catecismo. Justamente los sacramentales, como están enmarcados en una bendición, hay algunos sacramentales que están destinados a que puedan celebrarse por cualquiera que pertenece a la Iglesia, fieles laicos o que pertenecen al clero. Pero hay sacramentales que pueden ser dados pura y exclusivamente por aquellos que tenemos el orden sagrado. En el caso del escapulario de la Virgen del Carmen puede ser administrado solamente por presbíteros y obispos, ¿sí? De hecho, es recomendado por muchos papas lo han vestido y que en su testamento a la hora de la muerte pedían que no le quiten el escapulario cuando sean enterrados en el momento del paso a la inmortalidad, ¿sí? Como para que uno tome conciencia de que consiste justamente el escapulario. Que no es solamente recibir una bendición, sino que lo que se recibe es la bendición, pero como sello de un acto de consagración que uno hace a la Virgen María. Uno se quiere consagrar. Aquellos que no recibieron el escapulario se van a consagrar a la Virgen María. Y como signo de esa consagración van a portar el sagrado escapulario. Que como todo signo, justamente, uno va a adherirse a derechos y a obligaciones que este sacramental nos concede. ¿Y por qué derechos y obligaciones? Porque uno va a participar de toda la vida espiritual de lo que es la Orden de Carmelitas Descalzos, ¿sí? La Orden de Carmelitas Descalzos, por esa orden y por su carisma, va a recibir ciertos beneficios espirituales, pero también uno va a adquirir las obligaciones de este carisma particular, ¿sí? Así como está el terciario franciscano, el terciario dominico, como Belgrano que hoy les decía. Bueno, cada una de esas órdenes tiene un carisma particular y ese carisma particular se expresa por un estilo concreto de vida, ¿sí? Entonces, todo este acto de devoción nos debe ayudar a que podamos llevar una vida plena de gracia. ¿Y por qué enfatizo en esto? Para no percibir el escapulario o cualquier otro acto de devoción como si fuera un amuleto. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a ver las promesas, ¿no?
la promesa sabatina, que la Virgen María nos va a llevar al cielo el sábado posterior a la muerte y demás, uno decía, me pongo el escapulario, listo, ya está, no tengo que hacer más nada. No, no es un amuleto, ¿no? Porque el amuleto, justamente, a diferencia de un sacramental, el amuleto tiene eficacia por el amuleto mismo, ¿no? Yo lo porto y es el amuleto quien para todos los maleficios, las cosas que haya dando vuelta, ¿sí? Como la cintita roja y la piedrita traída del Uritorco y la piedra traída de no sé qué montaña, ¿no? Son amuletos, pero uno puede concebir un acto de piedad, un sacramental, también como un amuleto. Y por eso es muy importante esta catequesis. Porque no tenemos que vivir el escapulario como un amuleto. De hecho, hay un elemento de piedad en nuestra vida cristiana que en la utilización popular se transformó en un amuleto y que no surge como tal, surge como una herramienta para oración. ¿Alguno percibe qué puede ser? El rosario. Muy bien. El rosario es una herramienta para uno no perderse cuando está rezando. Bueno, hoy por hoy se compra el rosario y ¿qué es lo primero que se hace? ¡Pum! El amuleto. Ahora, ¿lo rezan? Cuando uno le pregunta, ¿y lo rezan? No, es para rezar, dicen, ¿no? Porque no tienen idea. Justamente algo que era exclusivamente de devoción se transformó en algo pagano, en un amuleto. Entonces, el escapulario, lo que no debemos justamente percibirlo, asimilarlo como si fuera un amuleto. Y eso fundamentalmente por las promesas que va a tener el escapulario, ¿sí? Entonces, es fundamental tener conciencia que cuando recibimos el escapulario va a ser el signo externo de un acto de consagración que vamos a hacer a la Virgen del Carmen. Aquellos que van a recibir el escapulario se van a consagrar a la Virgen del Carmen. Como consagración, como signo externo de consagración, van a recibir el escapulario. Pero además, como ese escapulario nosotros lo recibimos por medio de una orden, o sea, de una orden religiosa de los carmelitas descalzos, entonces también vamos a adquirir los derechos y las obligaciones que tiene esta orden. Cada uno en su estado de vida, ¿sí? No se le va a pedir llevar una vida monástica a un padre o una madre de familia, ¿sí? O a un sacerdote que llevamos otro estilo de vida. Pero cada uno en su estilo de vida va a tener que abocarse a los ejercicios de piedad que tiene justamente esta orden. Porque nos vinculamos directamente con ella, con sus beneficios y también con sus obligaciones. Entonces, es fundamental no concebir, no percibir el escapulario como si fuera un amuleto. Es un sacramental que manifiesta nuestra consagración a la Virgen y también nuestra unión a un carisma específico que se determina por medio de la Orden de Carmelitas Descalzos. ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Pregunta? ¿Duda? Todo clarísimo. Qué bien, se van a ir todo al cielo. Perfecto. Bueno. A ver, no me quiero porque hay gente que va a perder el colectivo. Bien. Sí. El escapulario, en su forma, cuando se originó, ¿cómo era? ¿Era una vestimenta o era así como lo vemos ahí en la foto? El escapulario es una tela larga que cuelga por el pecho y por la espalda, que está unido con dos tiras. ¿Tiene capucha también? No tiene capucha. No. El escapulario es una tela larga que se une con dos tiras que cuelga por delante y por detrás, que cuelga de los dos lados porque habla de la protección, ¿no? De la protección de toda la vida, ¿sí? Por delante o por detrás, la protección de la Virgen. Después, indudablemente, para que lo puedan portar los fieles laicos, se fue achicando hasta quedar con la telita marrón, ¿sí? Del lado del frente, pero siempre son las dos telitas, por delante y por detrás. Después, un papa lo que hizo fue dar la dispensa de poder cambiarlo por una medallita, que es una medallita que tiene la Virgen del Carmen y el Sagrado Corazón, ¿sí? Una medallita, el frente tiene la Virgen del Carmen, al dorso de la medallita tiene el Sagrado Corazón, que eso también puede utilizarse como escapulario. Son las formas que podemos utilizarlo, pero la más común es la telita marrón, ¿sí? Y marrón, porque si es de otro color,
es de otro, porque el marrón es del hábito carmelita, ¿sí? Por eso es de ese color. ¿Alguna duda, alguna cuestión o lo quieren agregar, preguntar? Bien. Una pregunta. Sí. Siempre hay que tenerlo puesto. Siempre hay que tenerlo puesto y siempre hay que estar bendecido. Una vez que se impone, no se impone más. No es que se tiene que renovar la imposición. Se impone el escapulario, queda impuesto. Se rompe, se bendice un escapulario nuevo y se lo pone. Pero no hay que hacer el rito de imposición nuevamente. Si se me rompe el escapulario y lo voy a renovar, ¿qué hago con ese escapulario que está roto? Se lo puede enterrar en una plantita para que se disuelva, como se hace con el agua al limpiar los purificadores. ¿Sí? O sea, la tierra lo que tiene que hacer es que se disuelva, ¿no? Siempre el sacramental va a llevar los mismos criterios o criterios parecidos a lo que se vive con los sacramentos. Como está bendecido, no se puede tirar a la basura. No, ni al inodoro, ni a la zanja, no, está bendecido. Es un elemento bendecido. ¿Y se puede prender fuego? No se recomienda. Siempre es enterrado. Sí, por el signo más que nada, ¿no? Del prender fuego. ¿Alguien levantó la mano? ¿Guardarlo o no? ¿Guardarlo Sí, no? también guardarlo, pero si uno lo entierra en una plantita, se va a disolver y listo. ¿Se debe poner el escapulario cerca de la fecha del 16 o en cualquier fecha de todo el año? No, puede ser cualquier fecha. Puede ser cualquier fecha. Indudablemente el 16 es el dedicado a la Virgen del Carmen, pero puede ser cualquier fecha. Generalmente se utiliza el 16 de julio, que es la fiesta de la Virgen del Carmen, o se puede utilizar alguna fiesta de algún santo carmelita. San Simón Stock, San Elías Profeta, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Niño Jesús, todos los santos carmelitas, San Juan de la Cruz. Bueno, hay varias fechas y cada una de esas fechas se puede ganar indulgencia plenaria, pero ya lo vamos a ver ahora el lunes que viene, porque si no vamos a estar hasta muy tarde. Perdón, ¿y en cuanto a los niños? Sí. Lo que pasa es que tiene que tener compañía justamente también de la familia, ¿sí? El tema, a ver, el sacramental lo recibe cualquier persona. De hecho, hay muchas conversiones de gente muchos testimonios de conversiones de gente no católica que ha recibido el sacramental del escapulario y ha tenido una conversión. Por eso son casos como extraordinarios, ¿no? Que se dan en un contexto muy particular, de una persona que supo interpretar lo que la Virgen le estaba pidiendo y demás, ¿no? Pero la idea, como cualquier sacramental lo puede recibir, cualquier persona viene a pedir agua bendita. Yo se la bendigo y uno le pregunta, ¿qué va a hacer con la agua bendita? ¿No? Para saber qué destino va a tener justamente ese elemento bendecido. Lo mismo pasa con el escapulario, ¿no? Por eso el sentido de la catequesis, ¿no? Porque uno tiene que saber qué después lo que va a hacer con ese escapulario, porque es un elemento bendecido. ¿El escapulario de los Sagrados Corazones es un sacramental? También. El detente, ¿dice usted? Sí. El detente, sí, también. Es un sacramental, ¿sí? Como el Agnus Dei, sí. Bueno, les doy la bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos a la Virgen María, una Ave María para consagrar y preparar nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que bajo el amparo maternal de la Virgen María los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.